específico, Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso. Diga conmigo, la iglesia de Éfeso. Y el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad muy próspera porque estaba en un puerto, así como Houston está en un puerto, en un lugar muy geográfico bajo el imperio romano. Pero no solamente era una ciudad próspera, Éfeso era una ciudad que tenía un templo muy grande porque tenía una diosa llamada Diana, la diosa. Y Diana era la diosa de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. O sea, si usted se llama Diana, usted no tiene nada que ver con esa Diana, lo digo por mi mujer. Pero ese era el nombre de la diosa Diana. Entonces este templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Toda la gente tenía que ir a Éfeso a mirar el tremendo templo construido a la diosa Diana. O sea que había una potestad ahí. En ese templo había mucha prostitución de hombres y de mujeres. O sea que Éfeso era una ciudad llena de prostitución, llena de idolatría. Pero además de eso, Éfeso era una ciudad que estaba llena de brujos y de hechiceros y de curanderos y de adivinos. O sea que cuando el apóstol Pablo entra a conquistar Éfeso y empieza a establecer el reino de Dios en Éfeso, se empieza a enfrentar con enemigos espirituales muy fuerte. Pero la iglesia de Éfeso se volvió una iglesia fuerte, se volvió una iglesia sólida, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces se volvió en una iglesia de las más importantes y claves para el desarrollo de la iglesia primitiva. Y el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, y lo primero que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso es que empieza a decirle sus cualidades. Qué bueno que Dios nos diga cosas buenas. ¿Cuántos tienen cosas buenas? Solo 5. ¿Alguien tiene una cosa buena suya? Mire lo que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Lo primero que le dice, versículo 2, le dice: yo conozco tus obras. O sea, Dios le dice: yo sé lo que haces. Yo me paseo en medio de los candeleros. La palabra candelero representa a la iglesia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la palabra candelero, di conmigo eso, candelero, representa a la iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo a Éfeso es que yo me paseo en medio de ti. Yo no desconozco lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Yo sé lo que está pasando con Éfeso. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, sé que haces bien el trabajo, veo lo que haces, me paseo en medio de ti. Pero también Jesús resalta algo bonito de la iglesia de Éfeso y le dice: eres trabajadora incansable. Éfeso era una iglesia que trabajaba y trabajaba incansablemente.